Hola, buenas a todos y a todas. Estamos en el proyecto Arte Activo. Qué ganas tengo de poder tener que utilizar esta imagen en las conferencias presenciales, pero de momento no puede ser, así que la voy a pasar. Estamos en el 10º aniversario del proyecto Arte Activo. Ya sabéis, este proyecto de divulgación de las artes plásticas que cumple en este curso 19-20 su 10º aniversario y que, bueno, posiblemente, bueno, estamos ya cerca de la clausura de este 10º aniversario, quizá con otra charla más a finales de mes. Y, bueno, ya veremos qué nos depara el futuro. En principio estamos haciendo estas clases de forma online, estas conferencias. Y bueno, la continuidad del proyecto, pues como siempre, a estas fechas es un poco una incógnita, aunque bueno, hemos aguantado 10 años. Bueno, para los que no conozcan, Arte Activo es un programa de divulgación de las artes plásticas, como tenéis ahí, en la que en cada curso, desde el 2010, pues tenemos un calendario de conferencias una vez al mes y al mismo tiempo, al día siguiente, siempre hay una parte práctica o visita a museo, a sala de exposiciones o un taller relacionado con los contenidos de la parte más teórica. Eh, bueno, el que esté interesado en recibir información del Ayuntamiento de Getafe, pues ahí tiene el correo electrónico del responsable para que le incluya la base de datos y así recibir información de todas las actividades, no solo esta, que se, que se celebran. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar del autorretrato. Como sabéis, en este 10º aniversario hemos estado viendo los elementos fundamentales, o sea, grandes maestros. Hemos hablado de Picasso, hemos hablado de Caravaggio, hemos hablado de Velázquez, de Rembrandt, hemos hablado de la mujer en el arte, hemos hablado de arte contemporáneo con la Frida Kahlo Madrid, aunque esto es una constante en estos 10 años de arte activo. Y vamos a hablar ahora, dentro del retrato, vamos a hablar del autorretrato. El autorretrato como un elemento eh, fundamental en la representación del artista. Habría que diferenciar muy bien entre la descripción de la historia del arte como tal o la descripción de la historia de los artistas, que es en lo que se convierte la historia del arte más o menos a partir del comienzo del Renacimiento. Es decir, eh, fundamentalmente la pintura prácticamente desaparece en la Edad Media y es a partir del Renacimiento donde ellos mismos, los artistas, piensan que refundan la pintura porque se conserva la arquitectura anterior a la Edad Media, por supuesto, se conserva gran parte del estatuario, pero sin embargo la pintura prácticamente desaparece. No es del todo, bueno, desaparece del todo, pero sí es verdad que los renacentistas no tienen datos de la pintura, sino que hay una sensación como de que van a retomar este proceso artístico. Y dentro de ello, pues va a aparecer el retrato. Tenemos ahí un autorretrato muy curioso de Rembrandt. Rembrandt, sabéis que utilizó el autorretrato fundamentalmente para describir cómo fue el trasiego de su vida, cómo fue la evolución de su vida desde el comienzo absolutamente majestuoso de su representación como gran artista, niño prodigio, superdotado desde el principio prácticamente, hasta el declive del final de su biografía. Y en este autorretrato se va a describir dentro del taller, se va a autorretratar dentro del taller, dándole más presencia al oficio, es decir, en este caso al caballete, más que su propia cualidad física o descripción física. ¿Esto qué significa? Que realmente el autorretrato tiene un elemento, igual que pasa con el retrato, de descripción, ¿no? Del físico, de que si se parece al modelo desde el punto de vista de la percepción visual o de nuestra experiencia visual, por fuera, pero también tiene unos componentes internos, unos componentes de presencia, de introspectiva, de cómo somos por dentro, cómo nos queremos mostrar, cómo nos queremos definir. En este caso, Rembrandt aquí se va a definir como un artista, ¿no? O como un pintor que además tiene la posibilidad de encumbrar el oficio de artista, es decir, ya se deja de ser artesano, como ocurría en la Edad Media y en el Renacimiento, aunque esto no es Renacimiento, esto es posterior, pero a partir del Renacimiento empieza a haber una individualización del proceso artístico, de manera que los artistas empiezan a reivindicarse a personajes que pertenecen al ámbito intelectual, o sea, es decir, tienen un tratamiento, lógicamente, artesanal, pero también quieren estar a la altura por el desarrollo psicológico, bueno, intelectual fundamentalmente, más que psicológico, eh, que tiene su labor, pues que está más cercano al filósofo o al poeta. Entonces empiezan a reivindicarse a partir del Renacimiento. Y esto va a dar pie a que la historia del arte empiece a definirse como la historia de los artistas, porque a partir del Renacimiento también
los arquitectos, los escultores empiezan a firmar sus obras. Anteriormente era impensable en la Edad Media, y los propios pintores también. Y la representación del retrato estaba solo encauzada a personajes muy concretos, y además en la Edad Media no había necesidad de un parecido. Hasta que con el comienzo del Renacimiento empieza a haber un parecido físico y los artistas empiezan a incluirse. Esto también coincide con algo muy curioso, que es la aparición de la tecnología. Es decir, cuando en el Renacimiento empiezan a aparecer espejos, los primeros espejos el vidrio bruñido, anteriormente apenas se podían utilizar salvo el reflejo en el agua, y metales con azogue, en fin, que no daban una definición adecuada. Sin embargo, el comienzo del Renacimiento y el comienzo del espejo tienen mucho que ver. Y esto va a dar pie al artista para que pueda utilizar el espejo para autorretratarse y también para retratar, porque de esta forma van a tener una imagen bidimensional descrita en un plano fijo, por decirlo de esta forma. Luego aparecerá mucho después la fotografía, y entonces esto ya se revoluciona del todo, pero para eso falta bastante. En este caso, tenemos este fragmento del matrimonio de Arnolfini, del cuadro de Van Eyck, donde en el espejo, que está en el centro, en la parte superior central del cuadro, hay un espejo ovalado, y en ese espejo, en el fondo, aparece un autorretrato de Van Eyck, supuestamente, que porque lógicamente está frente a los retratados, que los vemos ahí de espaldas, y está pintando un cuadro, ¿no? Es un poco esa sensación que tenemos casi velazqueña con las meninas de gente que mira hacia un espejo, pero nosotros en este caso ya estamos viendo el reflejo concreto a lo que está ocurriendo. Bueno, gracias a esta aparición de los espejos, bueno, se va a poder comprender la perspectiva, los puntos de fuga, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, la aparición del espejo va a ser muy importante. Bueno, también tenemos a Parmigianino, que evidentemente aquí, como luego hizo Escher, utiliza un espejo ovalado para su propia representación, para hacer un autorretrato. ¿eh? Estos autorretratos, que al principio estaban prohibidos porque el artista solo podía retratar a gente importante, entonces se empezaban a hacer de una forma casi experimental para que el artista vaya reconociendo esa imagen reflejada. Y al mismo tiempo vemos en este espejo convexo, este cuadro en el que la lectura es perfecta de lo que está ocurriendo. Es decir, ese análisis del reflejo de la figura, generando esta visión casi contrapicada y ese ensimismamiento que provoca que nos miremos al espejo. Porque cuando nos miramos al espejo, muchas veces nos miramos, o la mayoría de veces nos miramos con una actitud crítica. Incluso hay veces que rechazamos a los espejos, dependiendo de la hora del día, ¿verdad? Bueno, nos sirve para proyectar una imagen. Es decir, yo me preparo, en mi caso no me puedo peinar demasiado, pero si no me maquillaría, en todo caso me preparo para que los demás me vean. Entonces, cuando me descubro en el espejo, tengo que asumir lo que ocurre. Y el artista lo que va a hacer es pasar esa imagen de su propia imagen, pues filtrarla en la obra de arte, de cual lo puede edulcorar, la puede falsear, la puede dramatizar, puede hacer lo que quiera. Bueno, pues vemos cómo la importancia del espejo es fundamental para comprender el comienzo del autorretrato y también el comienzo de la representación artística. Bueno, y dentro de este comienzo de la representación artística, este bodegón maravilloso que tenéis ahí con una precisión absoluta es de Clara Peters, las mujeres artistas que están desaparecidas, por decirlo así, en la representación pictórica, la representación artística. Hace poco se está empezando a hablar que realmente hay muchas más de las que nos han contado, ¿verdad? Bueno, pues Clara Peters fue una de ellas. Fijaos, es la artista que por primera vez va a exponer de forma monográfica en el Museo del Prado, y esto es en el año 2017, o sea que fijaos el retraso que hay en el estudio de la obra artística femenina o de mujer. Bueno, pues Clara Peters era una de estas artistas, y va a ocurrir algo muy curioso. Por un lado es mujer, pero es posterior al Renacimiento, por supuesto, no mucho. Pero por otro lado, los artistas al principio tienen que camuflarse en su propia representación en los cuadros. Entonces, Clara Peters, además, que es mujer y por supuesto, tenía muy poco acceso al mundo del retrato, porque fundamentalmente se limitaba su representación artística al bodegón
y poco más, bueno, y pequeños retratos, ella se autorretrata en los reflejos de los objetos. De manera que aquí, no sé si llega a ver, pero en el reflejo del metal, en la ornamentación, pues aparece por ahí su cara autorretratada múltiples veces. En algunos cuadros aparece hasta 20 veces. De forma que aunque ella no pueda salir de forma evidente, sí que va a aprovechar su técnica y su cualidad artística para aparecer representada de forma autorretratada. Y además de una forma que luego se carga de un simbolismo muy potente, porque dices, no puedo aparecer, la sociedad, por decirlo así, no me permite desarrollarme plenamente como artista, pero sí tengo los recursos suficientes para aparecer aunque no esté, aparecer aunque no me vea. Estamos aquí aunque no nos deis voz. Bueno, esto es evidente en este cuadro. Seguimos avanzando y Sandro Botticelli pues va a cumplir en este retablo de esta adoración de los Reyes Magos, bueno, ha puesto una flecha y ya lo he hecho muy evidente, ¿verdad? Pero aparece camuflado, es decir, aparece dentro de la escena, pero no en una parte principal, aparece en este autorretrato donde cumple dos normas que se repiten en la historia del autorretrato también, que es el hecho de pertenecer a un momento de la historia, como muchas veces iban a hacer los mecenas, es decir, la famosa crucifixión de Masaccio, pues cuando el matrimonio que ha pagado el cuadro, pues aparecen en ese Cristo en la cruz, pues están a un lado y al otro del cuadro como si fueran parte del momento histórico. Bueno, pues aquí esto algunos artistas lo van a hacer, van a incluirse en momentos históricos y fundamentalmente religiosos. Y además, en este caso, Botticelli lo hace de forma camuflada, es decir, aparece en un lateral del cuadro, nos mira a tres cuartos, se describe con bastante precisión, pero se anula, entre comillas, en la composición general del cuadro que nos invita a mirar al centro de esta adoración de los Reyes Magos. O, por ejemplo, un caso muy evidente, aparece, y estamos, lógicamente, como en el cuadro anterior, en este Renacimiento, en la escena de la Academia de Atenas, la Escuela de Atenas, perdón, de Rafael, ¿verdad? Este fantástico mural donde aparecen todos los personajes clásicos, algunos representados como Platón en el centro o, o Heráclito en la parte inferior, como en la parte superior tenemos a Platón perdón, a Leonardo como Platón, o Miguel Ángel como Heráclito en la parte inferior. Y como Apeles aparece en un lateral derecho, casi escondido también en toda esta obra que es magnífica, pues aparece el autorretrato de Rafael. Rafael se autorretrata de forma camuflada. Ya se empiezan a utilizar personajes para alimentar los codos, personajes reales para alimentar los elementos históricos o mitológicos o religiosos, pero en este caso el propio artista se autorretrata y se incluye en la pieza. Entonces, de pronto aparece en ese tres cuartos con esa mirada dulce, un poco lánguida, casi añorando un poquillo un poco el protagonismo dentro de la obra que, por supuesto, se desplaza. Además, claro, si hacemos este triángulo brutal en la época de la historia del arte y en general y fundamentalmente en el Renacimiento entre Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, pues claro, Rafael, dentro de ser uno de los grandes, pues a lo mejor era aparte de ser más joven, era el más disminuido, por decirlo de esta forma, entre los tres, ¿no? El menos famoso en principio, a pesar de que el talento es descomunal, ¿verdad? Ese triángulo tan importante en la historia de la pintura que después, cuando desaparece, va a generar un shock en la historia de la pintura europea y occidental, de forma que los artistas no van a saber muy bien por dónde ir. Va a aparecer el manierismo y van a pintar todos a la forma de Miguel Ángel, pero es que desaparecieron los tres grandes días, ¿verdad? Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Bueno, pues Rafael aparece autorretratado aquí dentro de la escena, incluyéndose en esta academia escuela de Atenas donde están los grandes pensadores, los grandes filósofos y los artistas plásticos en este caso se reivindican un poco como grandes filósofos. Bueno, estos elementos, da un salto en el tiempo, estos elementos casi de camuflaje en los cuadros, en la historia del arte bueno, historia del arte contemporánea, los llamamos cameos, ¿verdad? Bueno, ahora lo llamamos selfie, porque realmente, fijaos lo importante del autorretrato, que estamos continuamente haciéndonos autorretratos a través de los móviles, con la facilidad que tenemos, con los selfies, etcétera, como si quisiéramos atrapar el momento en el que estamos y además con todos los filtros que se puede utilizar en un móvil, que lo cual hace que edulcoremos por completo
lo que ocurre. Es decir, si salimos feos no lo publicamos, pero generalmente lo publicamos siempre de la forma más agradable o para los demás, es decir, para la protección, la proyección de nuestra imagen. Bueno, en la historia del cine hemos tenido este efecto que se llama el cameo, que es cuando el responsable, bueno, puede ser cualquiera, pero fundamentalmente lo más importante es cuando el responsable de una obra, vemos a Hitchcock en La trampa voladora en la parte superior, pues aparece de forma camuflada durante su obra artística, en este caso durante la película. Ahí, por ejemplo, aparece la de Gary Grant en un autobús de forma anónima, es decir, está sentado, el protagonista se sienta al lado, se cambia de plano y él desaparece, es decir, pero sin embargo hace constancia de que pertenece a ese proyecto creativo. O por ejemplo, en la parte inferior tenéis ahí a Stan Lee pintado en un mural. Stan Lee, que es el responsable de todos los cómics de Marvel y después de todo el cine sobre Marvel y de grandes superhéroes, etcétera, pues va a aparecer en casi todas las, bueno, no, casi todas no, en todas las películas que tienen que ver con su dirección y su producción, pues aparece de forma semi-oculta, lo cual genera un juego de interés para los aficionados y ellos mismos se reivindican como parte de su propia obra. Entonces, como cuando hablamos de que los artistas generan un entorno que forma parte de su obra más allá de la propia obra, es decir, el propio taller como el de Giacometti, perdón, que parece una obra y al mismo tiempo es el generador de obra. Bueno, pues aquí ellos, estos artistas que están, artistas en este caso directores, que están generando una obra, pues al mismo tiempo quieren formar parte de ella desde el punto de vista plástico, ¿no? Bueno, pues estos camuflajes que pasaban en el Renacimiento, ahora en la historia contemporánea siguen ocurriendo. O, por ejemplo, en el pago del tributo de Masaccio, donde pues Masaccio también se esconde y además aparece en un momento histórico religioso donde él se incluye en la escena. Es decir, los artistas se van a incluir dentro de las escenas y van a trabajar su propia figura para reivindicarse ya no solo como artistas, sino como testigos de un momento histórico importante. Veis, por ejemplo, aquí a Gauguin, ¿verdad? Este autorretrato con Nimbo. Bueno, da un salto en el tiempo, pero aquí Gauguin se autorretrata, se distorsiona a la manera de Gauguin, es decir, ya utilizando su propio lenguaje pictórico, se distorsiona y al mismo tiempo aparece pues con la aureola como si fuese un santo, incluyéndose en la historia de la religión. Y no solo eso, sino criticándola. Esto es justo un poquito antes de irse a Haití, donde a Tahití, perdón, donde va a romper con todas sus creencias, con toda su forma de ser social, con todas las convenciones, o él se creía que iba a conseguir eso, y uno de los elementos fundamentales que va a criticar a través de este cuadro es la religión. Recordad el cuadro del Cristo amarillo, donde aparece un Cristo que la cara también recuerda un poco al propio Gauguin, aunque bueno, ya solo por el bigote y un poco la perilla podría asemejarse, pero que nos va a aparecer, en este caso, como una figura eh, distorsionada, totémica, donde hay una pequeña figura que se aleja corriendo de ese elemento religioso que se apodera de todo, y eso es uno de los elementos en los que Owen quiere huir. Y aquí, bueno, pues se santifica un poco en este cuadro y hace esa pequeña referencia casi al pecado original y a la serpiente, donde él lo va a abandonar todo buscando una sociedad que no esté sometida a esos convencionalismos. Bueno, uno de los elementos que va a tener el tema del autorretrato a medida que se va pudiendo desarrollar y los artistas dejan de camuflarse dentro del cuadro, dejan de esconderse, es la afirmación de la propia dignidad. Esto de lo que decía de él, proyectar la imagen que quiero proyectar, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver algunos artistas que intentan afirmar la propia dignidad del artista. Esto que comentábamos hace un momento cuando el artista, el pintor, empieza a abandonar un poco el gremio y empieza a ser pintor de la corte, pero y al mismo tiempo se tiene que someter al cortesano o al rey y trabajar para él, pero siente que su trabajo va un poco más allá que la mera producción artesanal, sino que tiene que elaborar un discurso, muchas veces simbólico, por supuesto, en los cuadros y además intentar tener unos resultados técnicos, es decir, está la técnica,
y la teórica, por decirlo de esta forma. Es decir, de pronto necesita decirle al mundo que nosotros somos algo más que simplemente artesanos o que estamos en una cadena de producción, sino que tenemos que darle una impronta al cuadro igual que hacen los filósofos o los poetas. Como decía. Entonces van a necesitar reivindicarse. Entonces van a afirmar su propia dignidad, como dice Argullol en una de sus conferencias sobre las fases del retrato. Bueno, pues una de ellas puede ser esta, la afirmación de la propia dignidad. Y aquí tenemos un caso absolutamente brutal, ¿no? Alberto Durero, 1500 además, ¿eh? Se autorretrata con 28 años como prácticamente como un exiomo, como si fuese Cristo, la figura de Jesús, ¿verdad? Incluso se cuenta que distorsiona un poco, caricaturiza, entre comillas, su propio rostro, su propio rostro, distorsiona un poco los rasgos para describir un poquito más o asemejarse un poco más a la figura de Jesús. ¿Lo veis? Entonces, de pronto aparece absolutamente solemne, en primer plano. No hay datos de que sea un pintor, es decir, no hay un pincel, no, no, es Alberto Durero con una presencia absoluta de potencia. Él se sabe que es el artista más importante del momento, que es capaz de representar cualquier cosa y que lo ha descrito. Además, aquí tiene 28 años, con lo cual tiene la arrogancia de la juventud, es decir, tiro para adelante. Entonces, eso es lo que se puede ver en este autorretrato. Fijaos, por ejemplo, los rizos, los bucles del pelo, la composición triangular en un triángulo casi equilátero donde está todo absolutamente en su sitio, todo absolutamente equilibrado, con una simetría brutal que nos mira de frente. Si nos acercáramos al cuadro veríamos casi los reflejos bueno, sin casi los reflejos de la ventana en el cristalino de los ojos, es decir, todo al máximo detalle y con esa solemnidad. Es decir, me autorretrato, pero además estoy proyectando una imagen concreta. No estoy autorretratándome simplemente para que sepáis cómo soy. Me estoy autorretratando para que sepáis quién soy y qué es lo que represento. Bueno, fantástico Durero aquí en este alarde bueno, pues como digo, de arrogancia y poniéndose a la altura de un dios en este caso, ¿no? Entonces, la capacidad del artista te lleva a eso, la capacidad técnica de generar ficciones te lleva a generar imágenes que luego van a ser utilizadas, en este caso, de forma autorretratada y en otros muchos casos, pues de forma, bueno, dependiendo del cliente para el que sea. Bueno, eso sería otra conferencia, ¿no? La lectura de las imágenes. Bueno, o por ejemplo Leonardo da Vinci en este autorretrato, aquí a Sanguina, está con el papel que ya estaba un poco, lo cual hace que sea todo más mágico este, este autorretrato ya, un Leonardo da Vinci ya veterano, pero que se autorretrata a la forma de un filósofo. Es decir, tampoco vemos aquí ningún elemento que nos invite a pensar que es un pintor, un artista, artesano. Además, toda esta referencia a las barbas tan largas, el pelo tan largo que cree, podemos pensar que es blanco, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, toda esta imaginería nos lleva a pensar en los filósofos. Hemos visto la Academia de Atenas como aparece Platón, Leonardo como Platón a través de Rafael. Bueno, todo ese elemento de sabiduría lo intenta a través de la edad, además, esa especie de respeto de la edad como elemento fundamental de experiencia para conseguir la máxima sabiduría, que es la máxima sabiduría a través de la representación de la imagen clásica del filósofo griego, pues aparece en este autorretrato de, de Leonardo da Vinci, que lógicamente era un hombre sabio y se sabía sabio y además se reivindicaba como no solo como un artesano, por supuesto, sino como un ingeniero, como un artista, como un poeta, como un filósofo. O Rembrandt, fijaos aquí, por ejemplo, Rembrandt que va a utilizar todos sus retratos, hay como 60 y tantos retratos en pintura en total casi 200, todos esos retratos que van a servir para muchas cosas en Rembrandt, van a servir para dignificar su posición, para experimentar como laboratorio técnico donde no tiene que decirle al cliente por qué ha hecho ciertos tipos de recursos y también para explicar cómo va a ser su vida. Si Rembrandt va a proyectar esas imágenes y dependiendo de cómo se encuentra, pues vamos a ver un Rembrandt u otro. Hoy no me voy a entretener mucho en Rembrandt porque como la conferencia anterior sobre Rembrandt, pero vemos aquí, por ejemplo, este retrato a los 34 años cuando Rembrandt es absolutamente famoso
exitoso, tiene una academia donde se apunta a todo el mundo, donde para quieren todos ser discípulos suyos, los encargos son múltiples, de todo tipo de retratos a todo tipo de gente importante, él adquiere una condición social a través también de su boda con Saskia y los encargos que tiene un poder económico, un poder adquisitivo potente que se va a fundir ah, todas, y se autorretrata, aquí un poco recordando los retratos también de la pintura veneciana, pues vemos ahí cómo se retrata a tres cuartos, girado, con un elemento dinámico que nos mira, pero en cualquier momento se va a mover, relajado. Fijaos el triángulo que se genera en este retrato entre codos y cabeza, si lo comparamos, por ejemplo, con el autorretrato de Durero, que es muchísimo más agresivo porque es inamovible, la fe es inamovible, y entonces, claro, Durero se nos presenta de esa manera, y aquí, sin embargo, tenemos un señor que es muy elegante en las ropas, con el tocado en la cabeza, que nos está proyectando que todo va bien y que está todo bajo control, curiosamente. Rembrandt no sabía que no todo estaba bajo control, ¿verdad? Había cosas que no podía controlar y una de ellas era el mismo. Pero bueno, vemos esta maravilla de autorretrato y luego la mirada que casi nos hipnotiza. Es el gran maestro, uno de los grandes maestros del retrato y en este caso, por supuesto, del autorretrato. O Rubens. Rubens, fijaos de nuevo, donde no hay elementos que veamos por aquí de un artista pintor, ¿no? Que se reivindique a través del oficio. Simplemente tenemos un señor aquí con una capa, con este sombrero girado, cercano más al caballero, ¿verdad? Que al artista. Bueno, sabéis que Rubens tuvo actividad política como embajador y como coleccionista de corte muy importante. Y entonces esto va a hacer que Rembrandt muchas veces se represente de esta forma. Fijaos en la intensidad de la mirada. Por supuesto que en estos retratos el uso muchas veces del espejo pues va a hacer que eso que decía al principio, esa especie de ensimismamiento, esa concentración en la mirada hace que los retratos tengan una expresividad curiosa. Por eso Rembrandt es tan importante a la hora de retratar y autorretratar, porque es capaz de modificar la mirada concentrada hacia el espejo y es capaz de modificarla en función de una expresividad. Y Rubens, que es uno de los grandes también, pues sin embargo se deja llevar un poco por esa máxima concentración, lo cual va a llevar una solemnidad y una seriedad muy potente. Es decir, el relajamiento que la pose en el cuadro que hemos visto anteriormente, aquí de repente es potencia, es casi desafío. ¿Eh? Claro, cuando tú te miras al espejo y te quieres describir, y si no, probad a hacer el ejemplo, pero si no hace falta que os dibujéis, aunque por favor, si queréis dibujad, que es lo mejor que os puede pasar, pero no hace falta que os dibujéis, pero mirad y simplemente ir haciendo un recorrido de cómo son vuestros ojos, cómo es la nariz, cómo es la boca, cómo tengo de ancha la cara, si estoy más gordo, si estoy más delgado, si tengo el pelo rizado, si no lo tengo, etcétera, etcétera. Hacer todo ese recorrido. Incluso si os queréis, ahora con la tecnología podemos grabaros en vídeo y luego lo veis. Entonces vais a ver que hay una concentración absoluta. Claro, estos artistas están concentrados en el espejo y nos están mirando con intensidad. Y eso, a su vez, va a generar esta especie de elemento de poder. La mirada que consigue aquí Rubens. Fijaos la eficacia de este tres cuartos con el ojo que nos está mirando y además me refiero al ojo de nuestro lado izquierdo, su ojo derecho, como está prácticamente en el centro superior de la composición, si hiciéramos una vertical. Domina absolutamente todo el plano. Entonces, de repente nos sentimos atrapados por alguien poderoso, que no es pintor, que sí lo es, pero realmente no se representa como artista, como pintor, sino como alguien poderoso, como un caballero. Bueno, y aquí hacemos una pequeña transición, ¿verdad? Hacemos una pequeña transición entre el retrato que dignifica al artista como hombre, como caballero, pero al mismo tiempo el retrato que presenta el oficio, que de esto es otro de los bloques del autorretrato que se va a repetir muchos artistas que van a utilizar el momento pictórico para decir, bueno, yo soy pintor, ¿no? Como le va a pasar, por ejemplo, a Rembrandt en la última época también, que va a recuperar el primer cuadro que vimos al principio de la conferencia o de esta charla y que al final vuelve a aparecer como pintor. Bueno, pues aquí tenemos esta escena tan conocida, que no hace falta que explique demasiado, pero que tenemos a Velázquez que se autorretrata, pero se presenta como pintor, porque además es parte de la corte, es un pintor de la corte, es un pintor importante, es el retratista real de Felipe IV. Y en esta maravilla de cuadro inexplicable,
A pesar de las múltiples explicaciones que hay y justificaciones, lógico que todas están fundamentadas, por supuesto, pero inexplicable porque es un juego en el que Felipe IV accede, porque si no, no tendría mucho sentido que un artista de la corte gastara el tiempo en esta obra tan singular. De forma que los retratados no aparecen en el cuadro, aparecen al fondo, en un espejo, y una de las figuras principales son los elementos de la corte, igual que los bufones, igual que la ama de llaves, pero también está el pintor. Entonces nos presenta como tal, la paleta, con el pincel, pero vemos que está impoluto, que está absolutamente elegante, porque está presentándose a los reyes y está pintando para ellos. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, la fotografía, no sé si la habéis visto, de Lucian Freud, cuando está pintando el retrato de la reina Isabel de Inglaterra en su estudio. Es un estudio que es casi como un pequeño vertedero, donde pone allí una especie de tarima y una silla de estilo clásico, donde va a estar la reina posando para el pintor. Y el pintor, que suele ser, Lucian Freud, suele ser bastante descuidado, que recordemos que bajaba muchas veces al centro de París al mismo hotel todos los jueves, bajaba con el Manville, un señor que mide casi 2 metros, lleno de pinturas, a tomarse un café, que llegó un momento que se convirtió casi en una especie de souvenir. La gente casi iba a hacerse fotos a ver a Freud tomándose un café, ¿verdad? Y iba con el lleno de pintura, etcétera. Y cuando pinta a la reina, pues se pone una americana y se pone un pañuelo a modo de corbata, por lo menos para parecer más digno delante de la realeza, ¿verdad? Bueno, estoy hablando de finales del 20, principios del 21, pero aquí vemos que Velázquez pues está absolutamente tratado como un caballero. Y luego está esta conexión con lo anterior. Es decir, por un lado, entramos dentro del bloque de artistas que se representan como eh, pintores que reivindican su oficio, pero al mismo tiempo que quieren dignificar su estatus. Y entonces tenemos la famosa Cruz de Santiago que lleva puesta en el pecho, que, bueno, como se cree que no se pinta en la ejecución del cuadro, sino a posteriori cuando realmente Felipe IV le concede la Cruz de Santiago. De hecho, ni siquiera está muy claro si fue el propio Velázquez, porque creo recordar que este título se lo, se lo conceden un par de años antes de su muerte, y entonces no se sabe si se pintó después, para que quedase constancia de que, aparte de artista, formaba parte de las titulaciones de la corte. Bueno, pues tenemos esta maravilla de retrato donde, por supuesto, pues tenemos todo ese efecto de concentración de Velázquez. Fijaos cómo la presencia del espejo ya no es tan evidente, porque Velázquez es capaz de darle esa impronta de dinamismo a la obra, y sobre todo todos los elementos cinéticos de las manos, esos dedos que se ven borrosos porque, claro, lógicamente están viajando a la paleta para hacer mezclas o al lienzo para reproducirlas. O los pinceles que están sujetos por debajo de la paleta, que casi se ven semiborrosos también, precisamente por ese dinamismo que no contrasta con nada, porque es que toda la obra es dinámica. Todo lo que ocurre en esta obra es dinámica, pero aquí solo me estoy concentrando en el retrato de Velázquez, que se reivindica como caballero, pero también como artista. Es decir, un artista que puede llegar a pertenecer a la élite. O dentro de esa reivindicación de los autorretratos de artistas que se autorretratan dentro del oficio, pues tenemos el arte de la pintura de Vermeer, esta maravilla de cuadro donde se resume pues un poco toda la pintura de Vermeer. Por un lado, la luz, por un lado, el estacionamiento, el entorno donde van a ocurrir la mayoría de las obras de Vermeer, por un lado la modelo, por un lado las referencias al mundo de las artes, las referencias a la tecnología a través del plano, del mapa, y la referencia al desarrollo artístico. Es decir, Vermeer aquí hace un retrato donde no nos muestra su cara, donde se aparece de espaldas, donde casi se universaliza el mensaje. Es decir, lo que hace es vincular al pintor con la modelo, cosa que luego Picasso va a estar, a través de la obra de Balzac, la obra maestra desconocida, va a estar absolutamente obsesionado. Ese vínculo que hay entre el artista, que se autorretrata, y la modelo, que es el motivo de su proceso creativo. Y todo ello se combina en una sola pieza, en una sola obra, donde genera casi un entorno mágico, donde nosotros como espectadores casi estamos escondidos en silencio detrás de este telón, esta cortina
que tenemos ahí, ese tapiz que tenemos medio doblado, como si no quisiéramos romper ese momento mágico, donde el artista está ensimismado, pero ya no hacia su propia imagen, sino hacia el proceso creativo. De forma que, a través de este autorretrato de su oficio, Vermeer lo que está haciendo es un homenaje, como llama él, al arte de la pintura. Ese momento de reflexión sobre el espacio, sobre el entorno y sobre la representación artística. Maravilloso este retrato. O Sofonisba Anguissola. Sofonisba que se va a autorretratar también como artista. Y además es que siendo mujer no quedaba otra, porque es que ya no es que me voy a autorretratar como caballero o como dama. En este caso me autorretrato como lo que soy, como artista, porque al ser pintora en la corte y no poder, por ser mujer, pertenecer a un gremio, tampoco podía tener un sueldo como artista pintora, sino que era dama de compañía. Pero ella realmente lo que es una de las grandes maestras de la historia de la pintura. Y en este caso aparece autorretratada. Por supuesto, fijaos en la cara, el uso de los espejos ovalados, como hay un puntito leve de desproporción entre los ojos, nariz y boca, hay un poco de ondulación en ese retrato, lo cual hace que sea más expresivo, no es tan exagerado como lo que hemos visto de Parmigianino, que se veía en la elipse, pero sí tenemos ese punto mínimo de ojo de pez, aparece por supuesto el caballete, aparecen las manos, aparece esa expresión posando y mostrando que pertenezco. También tiene otro autorretrato, por ejemplo, que está tocando una especie de clavicordio, un piano, y donde está dentro del mundo de las artes, pero aquí ya son los pinceles los que realmente provocan que esta mujer diga, me dedico a esto. Y además soy una de las grandes, una de las pintoras más importantes y posiblemente uno de los puntos de inflexión en la historia de la pintura y que ahora ya se está empezando a recuperar la figura de la mujer a través de la historia del arte. Otro artista que se representa, avanzamos también un poquito en el tiempo, se representa eh, dentro del oficio, ¿verdad? Goya. Goya aquí se nos muestra como pintor. Y además con toda la influencia que va a tener estos artistas en la figura de Velázquez, lógicamente. O sea, esta figura de Velázquez que lo que hace es que consigue que la representación del artista en la acción genere un tema artístico en sí. Dignifica al artista porque dice, sí, mirad qué bien voy vestido, pero es que estoy además pintando. ¿Eh? Y además, con todo este punto casi, bueno, romanticista que tiene Goya en esta obra, donde genera un contraluz, es decir, ya no le estoy dando importancia a mis rasgos físicos, Vermeer hace lo mismo, aparece de espaldas, aquí apenas se me ve, los ojos un poco se pueden intuir, pero la luz viene desde atrás, ilumina a la obra, ilumina el cuadro para que yo pueda pintar. Y estoy casi de una forma espontánea, casi como si fuese una fotografía, como cuando Rembrandt hacía los cuadros de gremios, cuando hizo el síndico de los pañeros, cuando están mirando, que parece que les han pillado en ese momento. Bueno, pues ese efecto casi instantáneo, pues se juega un poquito en este cuadro de Goya y, no sé, y también en la mesa aparecen diferentes elementos que hacen referencia al proceso reflexivo o intelectual del acto de pintar. Avanzo bastante el tiempo, pero tenemos otro artista, es Cézanne, que se nos representa en el acto de pintar, ¿verdad? Y además adapta la representación a su lenguaje pictórico. Estamos con un artista que ya rompe con los cánones de la percepción visual, de la veracidad de la pintura impresionista anterior. Por supuesto, no hay un sentido romanticista en la pintura, es simplemente un hombre ensimismado en su cuadro que se convierte en su propia obra. Es decir, ya no es la representación del artista que pinta, sino que todo lo que aparece dentro de los márgenes del lienzo es una identidad propia. Y si yo aparezco, me convierto también en el lenguaje generado. Es decir, fijaos, por ejemplo, esa luxación, esa distorsión de la muñeca, ¿verdad? De la paleta que es vertical, es plana. Cézanne estaba rompiendo con los límites de la pintura natural y estaba entrando dentro de ese terreno que luego Picasso y Braque cruzaron, que fue el cubismo y lo antinatural, ¿verdad? Y entonces aquí él mismo, incluso su rostro, un ojo parece que mira hacia un lado, el otro mira casi hacia el otro, el caballete sí que genera un poquito de profundidad, por supuesto pinta con la mano izquierda porque hace evidente, cosa que a veces en la pintura clásica se intentaba eh, tapar, o que el reflejo hace evidente que eres diestro pero te ve con la mano izquierda. Bueno, todo este tipo de cosas, pero el artista, su personaje, su descripción física
nos dice, soy pintor, pero es que además soy un pintor que estoy rompiendo con las normas. Bueno, dentro de estas representaciones de cuadros de taller, pues tenemos a Courbet, que se autorretrata ahí en el centro, pintando como pintor, y además con toda la imaginería, que por un lado está la sociedad, que está frente a él, todas estas personas con las cabezas agachadas, etcétera, que son casi sufrientes, que pertenecen casi al realismo social, es decir, los trabajadores, los, los, eh, la gente de la calle, por decirlo de esta forma. Al mismo tiempo, la idealización de la naturaleza que aparece en el cuadro de Courbet, influenciado por la modelo, que casi parece una escultura griega, y en el otro lado pues están todos sus amigos pintores, sus formadores, sus profesores, etcétera. Es decir, el conocimiento, la realidad, el conocimiento y el cuadro. Y en el centro de la figura, el artista que está desarrollando una interpretación de todo lo que pasa a su alrededor, que es un poco el proceso creativo es así. El artista lo que va a volcar es todo su conocimiento, toda su experiencia, y todos sus anhelos, quizá. ¿Lo veis? Pues aquí de repente, en este cuadro, el taller del pintor de Courbet, aparecen todos los elementos volcados en el centro del autorretrato. Pero también el retrato va a servir como laboratorio de experiencias. Es decir, muchas veces los artistas, como hemos visto, quieren aparecer dentro de un momento histórico, quieren aparecer como símbolos religiosos, quieren aparecer como personajes importantes, pero a veces el autorretrato para el artista es el mejor laboratorio de operaciones. ¿Por qué? Porque en este caso no tiene que eh, rendir cuentas a nadie si comete errores o no los comete. Simplemente va a hacer pruebas. Y esto es una de las cosas que los artistas van a utilizar mucho. Es muy clásico decir, ¿qué modelo es más barato que uno mismo? No lo tengo que pagar y encima no le tengo que dar explicaciones. Si me sale mal, nadie se entera. Y si me sale bien, pues ya me encargaré de enseñarlo. En este caso, Rembrandt aquí lo que hace es, en estos frames que he puesto, que son de un documental sobre Rembrandt, pues veis aquí cómo se ve un poco el proceso técnico de Rembrandt, donde la grisalla principal es neutra y poco a poco él se va concentrando en las zonas de luz. Cuando ya tiene todos los oscuros resueltos, donde va a empastar más la figura, donde va la pintura, va a ser en los elementos luminosos. De forma que este autorretrato de este Rembrandt joven realmente se convierte en un centro de investigación propio de su propia técnica para saber por dónde tiene que ir para elaborar sus cuadros y dónde va a ser innovador. Fijaos en el resultado final, como de pronto vemos toda la parte superior estoy señalando como si vierais a lo que señalo, toda la parte superior del pelo está arañado. Esta es la técnica del esgrafiado, ¿no? De arañar la pintura para que salga lo que está debajo. De manera que se raspa, se araña la pintura, hay zonas de empaste, se empasta más la luz que las sombras. Bueno, esto fue absolutamente innovador. A Rembrandt se le criticaba a veces precisamente porque su pincelada no estaba oculta, sino que se veía el brochazo, lo cual generaba un carácter y un expresionismo mayor a la pintura que todo lo que se había hecho anteriormente. ¿No? Por eso tanto Rembrandt, Velázquez, pues van a ser innovadores también desde el punto de vista técnico. Bueno, volvemos a este artista que utiliza el autorretrato como elemento como laboratorio de investigación. Bueno, y hay otra parte del retrato que es el sacrificial, ¿no? Tomando de nuevo a Argullol como referencia, pues tenemos el autorretrato sacrificial. ¿Qué significa esto? El proceso creativo es muy duro. El proceso creativo no es sencillo y además está lleno de, de asperezas, de insatisfacciones, de incomprensiones, ¿no? Cuando los artistas quieren mostrar su obra y la gente no acaba de comprenderlo, pero ellos insisten o no. Eso dependiendo de cada artista, ¿verdad? Antes que salía Cézanne, y recuerdo que la primera crítica que hicieron a Cézanne fue tan demoledora que dijo, bueno, igual, yo creo en lo que hago, me voy a mi pueblo y voy a seguir pintando allí, ya vendréis vosotros al pueblo. De hecho, fuera. Bueno, pues este elemento de sacrificio es lo que va a aparecer en algunos autorretratos. Por ejemplo, este Baco de Caravaggio, pues es un autorretrato, cuando Caravaggio está enfermo, en su primer, por decirlo así, academia, durante un tiempo lo pasó bastante, no lo pasó bien, estaba aprendiendo el oficio, pero solo le dejaban hacer bodegones, su maestro pintor. Y entonces él al final acabó cayendo enfermo. También se dice que en esa época le dio un caballo y también se quedó hecho polvo y tal. Y el tiempo que está, y bueno, su jefe, por decirlo de esta manera, su maestro, que al mismo tiempo tenía ese contrato casi de servidumbre que tenían los discípulos, pues no quiso hacerse cargo de él. Al final fue a un hospital de,
de beneficencia, por decirlo así, y se le lava las manos. Y ese momento fue cuando Caravaggio se da cuenta que tiene que abandonar esa vida y dedicarse a pintar por su cuenta. Ya tiene, fijaos qué capacidad, fijaos el elemento de bodegón, pero vemos como aquí Caravaggio se autorretrata ya con un aspecto enfermizo, pálido, con los labios casi sin carnación, con las ojeras, es decir, está pasando un momento de enfermedad y al mismo tiempo aparece, bueno, pues con las uvas, no voy a decir que sean las uvas de la ira, pero casi va a ser constante en su vida, la ira. Por ejemplo, en las representaciones que hace sobre Judith y Holofernes se considera que muchas veces utiliza su propio rostro para autorretratarse. ¿En qué puede estar pensando alguien que se autorretrata en esta pose? Bueno, precisamente en esa vida convulsa que tiene Caravaggio, tanto en el proceso creativo como en su vida social. Es decir, todos los problemas que va a tener con todo el mundo y y que van a generar ese, ese carácter pendenciero, por supuesto, y beligerante y fundamentalmente agresivo y violento que aparece en sus cuadros, pues aparece también como víctima de toda esa violencia. Fijaos en el David con la cabeza de Goliat, donde se autorretrata, aquí está más claro que es un autorretrato, y se cree que fue justo después cuando la compañía Corsa le dieron una paliza cuando se escapó de la cárcel, se cree en Malta, cuando consigue escaparse, y y le desfiguran la cara y está bastante enfermo y se autorretrata. De nuevo, alguien violento que se autorretrata como víctima de la violencia, es decir, como víctima de sí mismo. ¿Lo veis? O, por ejemplo, la comparación con Miguel Ángel Buonarroti, pues es evidente, ¿no? En el altar de la Capilla Sistina, pues tenemos aquí a este autorretrato de Miguel Ángel, este pellejo que tiene San Bartolomé, en el que ya no hay cuerpo interior, es decir, es solo la capa externa deshaciéndose y generando esa duda si va a ser soltado hacia el infierno o su alma va a poder subir al cielo y se va a poder salvar. O sea, sabes que Caravaggio, no, Miguel Ángel tuvo todos estos problemas internos de sentirse un pecador profundo. Es decir, él era profundamente religioso, pero no estaba muy de acuerdo con muchas de las directrices de la Iglesia y además él se consideraba en pecado continuo. De forma que toda esa forma de vivir atormentada aparece evidente en este autorretrato. Si no, ¿por qué se va a autorretratar así? ¿Cuál era la elección? No autorretratarse o ponerse exuberante como cualquiera de los apóstoles que aparecen ahí con esos cuerpos musculados. No, aparece deshecho por el sufrimiento. ¿Veis esos elementos en los que los artistas sienten que están haciendo un sacrificio y al mismo tiempo lo vuelcan en las obras porque sirve de mucho el proceso creativo y el proceso artístico para ellos? O Gustave Courbet, fijaos en este autorretrato de Courbet, también bastante joven, no sé si tenía 24 o 25 años, cuando se autorretrata de esta manera, absolutamente perplejo y asustado. No sabemos si nos quiere llamar la atención por algo, si está asustado, si se está mirando al espejo, simplemente está posando, pero lo que percibimos es un drama. Claro, estamos en un artista que está comenzando, que luego fue uno de los grandes maestros de la pintura, lo que llamamos el realismo social, y en este caso está todavía dentro de la escuela que le forma, que es el romanticismo. Entonces aparece con este drama juvenil, absorto, sorprendido, que no somos ajenos a lo que ocurre, no sabemos qué ocurre, pero sentimos qué es lo que está sintiendo, ¿verdad? Bueno, es muy espectacular este autorretrato. O dentro del sufrimiento, pues qué menos que hablar de Vincent Van Gogh, ¿verdad? Vincent Van Gogh que aquí aparece con la oreja cortada. Toda la vida de Vincent Van Gogh y sufrimiento, toda la vida, ya no solo por el proceso creativo, sino por su propio carácter, como pasa con Caravaggio, como pasa con Miguel Ángel. Entonces, fijaos cómo estos artistas van a utilizar este medio de comunicación que son las artes plásticas para hablar de sí mismo. En este caso está casi ensimismado después de que la ha liado pardísima, con perdón de la expresión, pero es verdad que todo el elemento de cortarse una oreja o no, porque a lo mejor se la corta en combate Gauguin, nunca se sabe. Además, Van Gogh nunca quiso explicar lo que ocurrió, quizá por no tener que culpar a su amigo. Pero sí es verdad que la convivencia con Van Gogh era muy difícil porque estaba totalmente absorto por el proceso creativo y por su carácter visceral. Y la famosa pelea de Vincent Van Gogh con Gauguin, cuando se entera que Gauguin no quiere
seguir conviviendo con él en la Casa Amarilla de Arles, pues acaba terminando en esta oreja cortada que se va corriendo y se la entrega a Raquel, a una prostituta, y luego ya casi prácticamente se desangra en su habitación hasta que le recogen, le curan y posteriormente le ingresan. Fijaos cómo en este retrato está ya mucho más calmado, está con la oreja casi curada, hay referencias al ámbito pictórico, debe hacer bastante frío por el abrigo que lleva. Fijaos que se ve el caballete, las estampas japonesas en la parte trasera del cuadro que recuerdan mucho a la influencia que tienen todas esta pintura japonesa en los impresionistas y en el propio Vincent Van Gogh. La verticalidad de la pincelada, que no son esas ondas redondeadas que aparecen en todos sus cuadros aquí, es más vertical. Es un momento, bueno, es como cuando después de la tempestad viene la calma, ¿verdad? Bueno, pues aquí está un poco más relajado después de todo lo que ha ocurrido, pero siente la necesidad de reflejar esa intensidad en esa mirada que está un poco incluso perdida. O dentro de este sufrimiento, pues tenemos la, la columna rota de Frida Kahlo, ¿verdad? Frida Kahlo que, como sabéis, va a sufrir con su relación con Diego Rivera, esta relación tan curiosa de pareja y no pareja, y al mismo tiempo ella sufre un accidente que le pasó un autobús por encima y le rompe la columna y varias costillas y durante un tiempo tiene que tener un corsé y además tiene bastante dolor. ¿Y cuál es la única forma de curarse? Pues la pintura. De hecho, cuando mucho del tiempo que pasa en la cama generan una especie de poleas para que pueda tirar con unas cuerdas del lienzo y acercarse a la cama y poder pintar y poder soltarlo. Es decir, necesita el proceso creativo. Necesita el proceso creativo y en este caso nos representa su columna vertebral como una columna jónica que es lo femenino, pero al mismo tiempo es lo artístico. Lo artístico que está resquebrajado, pero es lo que la sustenta. Todo el dolor que tiene por fuera, todos esos clavos que se están que se engarzan en su cuerpo, aparecen sujetos por una columna donde las artes, o el desarrollo artístico, va a ser lo único que la va a poder sujetar. Es el único agua dentro de todo ese desierto que aparece detrás. Fijaos con las lágrimas que aparecen y sobre todo la mirada, la expresión. Por supuesto me diréis, y la ceja, bueno, pues sí, la ceja, que hace que ella no se edulcore desde el punto de vista, sino que se ataque incluso desde el punto de vista estético y al mismo tiempo se considere sufriente y sostenida por el desarrollo artístico. O Francis Bacon, ¿verdad? La relación entre Miguel Ángel y Bacon o Bacon y el dolor en sus cuadros es evidente. Esto que comentamos alguna vez de la egodistonía, ¿verdad? Esto de ser de una forma, pero querer proyectar otra imagen a los demás nos hace sufrir. Bueno, pues en el caso de Bacon ocurre y entonces todos estos estudios dinámicos de este rostro que parece que está magullado o que parecen vísceras que se salen hacia afuera, en el cuadro todo este dinamismo, esa mirada que no nos mira a nosotros, sino que mira hacia un lado como si tuviese que ser paciente con lo que está ocurriendo, este movimiento convulso que se genera en este retrato nos habla de cómo se siente el propio Bacon. Claro, tú si te autorretratas de esta forma, por un lado estás dando datos de cómo es tu físico, pero fundamentalmente estás hablando de cómo eres por dentro, de cómo te sientes por dentro, esa convulsión absoluta, a pesar de la solemnidad del fondo. Estos autorretratos que hizo Bacon son de un chillido brutal que luego va a desarrollar también cuando hace la interpretación de Inocencio X. Pues hay una tensión acumulada que va a hacer que todo explote. O Rembrandt aquí en esta imagen que tenemos a este Rembrandt que se va a ir desarrollando a través del tiempo, a través de sus obras. No voy a hablar mucho más de Rembrandt porque ya le dedicamos la conferencia entera. Sin embargo, el paso del tiempo va a ser fundamental para los artistas. Otro de los elementos, como hemos dicho, la dignificación, la reivindicación del oficio de artista, también el paso del tiempo va a ser el reflejo en las obras de arte. Y tenemos aquí a Picasso que se dibuja a la forma de Ramón Casas, pintura en el modernismo catalán en los Cuatro Gatos, donde aparece con este trazo de carboncillo, con esa intensidad de la mirada, nos está diciendo muchas cosas, nos está diciendo lo potente que es, lo desafiante que es y además la fuerza que tiene su trazo. Fijaos qué maravilla de líneas de dibujo. Entonces, se nos muestra como un artista joven. Y aquí también. Pero este cuadro que se llama Yo Picasso,
y además ponía en la parte superior izquierda, pone yo, Picasso, nos va a decir lo joven que es y lo potente que es. Este cuadro presidía la primera exposición que hizo en París, donde se vendió casi todo, se vendieron bastantes cuadros, y además a través del Marchand de Cézanne. Claro, esto es brutal porque se nos muestra reivindicando el oficio de pintor. Parece que hay una paleta, nos mira casi con los ojos estrábicos, es decir, casi cercano a la locura y con esos brochazos propios del posimpresionismo que generan tanto dinamismo y tanta violencia. Yo, Picasso, estoy aquí en Francia en 1901, todavía no me conocéis, pero me vais a conocer. Me cuesta mucho hablar francés, me cuesta mucho comunicarme, además soy español y somos ciudadanos de segunda, y sin embargo no sabéis con quién estáis hablando con yo, con Picasso. ¡Buah! Como dicen los franceses. Y aquí se presentan, presidiendo esa exposición, este retrato tan poderoso. Sin embargo, todo ello se paró un poco porque a través de la muerte de Casademás, que es justo antes de esa exposición, pues durante unos meses tiene que preparar la exposición, pero luego se queda subido en una depresión. No me voy a enrollar en todo este elemento de la biografía de Picasso, pero fijaos cómo se autorretrata. Fijaos la diferencia entre un autorretrato y otro. La exuberancia de la pincelada del color y, sin embargo, aquí el recogimiento de la monocromía, del azul y esta de la expresión. La cara pariducha, que es un poco Baco, Caravaggio, Baco, ¿verdad? Un poco enfermizo. Aquí además estaba enfermo. El abrigo, los hombros echados hacia adelante, la fragilidad aparente a pesar de que el rostro óseo tiene contundencia por la juventud. Es decir, estamos viendo un paso de tiempo mínimo, pero sí cambios psicológicos en el artista. Y de repente se convierte en su propia obra. Se va a representar en su propia obra. Es decir, estoy desarrollando el cubismo, estoy cerca de llegar a él y recuerda mucho a Cézanne. Fijaos en la forma de la paleta, fijaos en la colocación de los ojos y cómo ya se está distorsionando, está consiguiendo que su propia imagen forme parte de su propio desarrollo artístico. Fijaos, uno de sus últimos autorretratos donde ya él es su obra. Eh, por supuesto, aquí ya está en ese momento de reflexión donde la muerte ya es cercana y donde ya no acaba de conservar su entereza física, pero al mismo tiempo hay una referencia al patos, a lo patético, ¿verdad? Con esos ojos abiertos, distorsionados, posiblemente de algún problema de cataratas. Esa obsesión por el pelo que había perdido y con esas líneas que se va poniendo para recuperar un poco la juventud. Eh, todo es muy patético en este retrato y es un retrato donde es un grito, por decirlo así, de socorro, ¿verdad? Donde ya no puedo hacer más de lo que he hecho y los días van acabando. Fijaos en la estructura ósea del retrato, cómo tiene una simetría y en algunos sitios hasta se llega a romper, ¿verdad? Bueno, pues este expresionismo cubista último de Pablo Picasso lo que hace es ver cómo ha ido pasando el tiempo hasta esta última reflexión. O fijaos, por ejemplo, este retrato casi ya dentro del terreno psicológico de Vincent Van Gogh. Fijaos en los ojos. Este retrato se lo regala a Gauguin, se intercambian autorretratos, Gauguin y Picasso, cuando Gauguin va a vivir a Arles. Y él se corta la cabeza, no, se afeita el pelo y se representa como un monje tibetano. Y con esa mirada absolutamente bueno, iba a decir de loco, pero es que realmente hay una tensión brutal en la mirada y en el empastado del color. Fijaos que es mucho más tenso este cuadro que cuando ya se ha cortado la oreja, que hay como una cierta serenidad. Dentro de este terreno ya de la psicología de los artistas, este autorretrato de Toulouse-Lautrec, que se nos muestra aquí alejado de nosotros. Fijaos, Toulouse-Lautrec, el problema fundamental de Lautrec es precisamente ese complejo por los problemas físicos que tuvo, ¿no? Ese problema de las piernas que no le pueden crecer, que se han fracturado varias veces de adolescente, con lo que ha sufrido bastante, esa relación con su padre, que es un hombre totalmente exuberante desde el punto de vista de lo físico y de lo social, y él se siente que no puede seguir la estela de su padre, y su padre además le rechaza, y de repente se autorretrata como pintor, quizá, pero no lo sabemos porque prácticamente no se llega a ver en la paleta, lo que se hace evidente es el espejo. Lo que se hace evidente es la distancia entre su proceso creativo, entre el yo y nosotros.
y el ello, y lo que somos los demás. Estamos al otro lado del espejo y hay un montón de objetos además que hacen que se vaya escondiendo, incluso utiliza el contraluz para no describirse. Yo soy artista, tengo esta capacidad, pero prefiero que no me veáis, ¿eh? Porque es el proceso creativo el que me va a salvar, no me voy a salvar yo. De hecho, eso va a ser lo que va a ocurrir en su biografía. O Edvard Munch, ¿veis? Este autorretrato con cigarrillo, Munch, ¿sabéis? El autor del Grito, cómo se autorretrata de esta forma tan dramática, ¿verdad? Dentro del terreno casi de lo simbólico, con ese humo de cigarrillo que casi parece una película por la iluminación, ¿no? Todo todo teatralizado con esa mirada absorta en el espectador, donde, fijaos cómo ya el efecto del espejo empieza a desaparecer. También pensad que empieza a aparecer la fotografía y los artistas empiezan a ver planos diferentes de su propia imagen. Nosotros no nos podemos ver si no es reflejado o si no es en otra imagen que no es la de nuestro cerebro, es la imagen de un vídeo, de una cámara de fotos, de un móvil o de un retrato dibujado por otra persona. Pero nuestros ojos, cuando nos ven, no nos ven directamente, nos ven en el espejo. Y si no, no hay forma. Entonces, esa interpretación cuando aparece la fotografía hace que los artistas también puedan aparecer de otra manera diferente. ¿Vale? Bueno, Chile, de nuevo, dentro de este expresionismo. Fijaos qué manera de autorretratarse. Se convierte en su propia obra y al mismo tiempo juega con los planos, esta especie de plano contrapicado que miramos de abajo arriba, esos elementos de distorsión de la anatomía. Bueno, este artista que es absolutamente fundamental para comprender el autorretrato y para comprender también el mundo de lo que fue el expresionismo posterior. Hoy ya Jean-Michel Basquiat, donde dentro ya estamos en 1982, imaginaos, dentro ya del graffiti y del expresionismo se autorretrata de esta manera, se autorretrata de una manera que podemos decir que es casi naif o casi infantil. Bueno, en el fondo lo que está haciendo Basquiat es volcar toda su fuerza o su ira en el autorretrato, el autorretrato casi cavernario. Fijaos en las manos pegadas por el lienzo, con ese fondo verde, con esa figura negra casi tribal, ¿verdad? Donde luego hay una silueta que rompe el cuadro, donde parece que es un autorretrato doble, donde se muestra como si fuese un animal salvaje, y en el fondo hay una sombra que parece que o que está dibujando o que está componiendo, él mismo nos indica que se le ve de espaldas, etcétera, etcétera. Bueno, Basquiat va a generar estos autorretratos expresionistas casi salvajes, casi dentro del terreno del brutal. O dentro de la Escuela de Londres, pues tenemos a Lucian Freud, que lo que va a hacer es recuperar la carne, recuperar el cuerpo. En este autorretrato donde vemos que la luz es artificial, esa luz verdosa, amarillenta que le va a iluminar, donde la anatomía forma parte absoluta de la presencia del cuerpo, donde la tensión genera precisamente una descripción anatómica casi dentro de la clase de anatomía del doctor Tulp, como si lo hubiésemos diseccionado, pero al mismo tiempo sí hay una descripción física. No es como en Bacon que vemos que hay una convulsión. Aquí hay una tensión, pero una tensión anatómica. Es lo real hecho carne. Eh, es asumir cómo soy y mostrarlo. Y mostrar cómo es el color en mi clavícula, cómo es el color en mis pómulos, cómo es el color en mi frente, cómo frunzo el ceño, cómo se me desvía un poco la mirada porque estoy mirando, en este caso, a un espejo. Cómo el ser humano es lo que es. Bueno, ya casi para acabar, tengo aquí el autorretrato de Rembrandt, que se autorretrata, fijaos en la carnación de este autorretrato, la monocromía, como recuerdo un poco al anterior, pero hay unos 400 años de diferencia. Fijaos en Rembrandt, este es su penúltimo autorretrato, se autorretrata como Zeuxis, el pintor griego que según la historia natural de Plinio el Viejo, pues era un gran pintor, pero vino pintor de la belleza, y vino una señora anciana muy fea y a encargarle un retrato, y cuando vio que era tan fea, le dio un ataque de risa y se murió. Entonces aquí Rembrandt se pinta como Zeuxis, veis en la parte superior izquierda que hay una figura así de perfil, bastante grotesca, y Rembrandt se ríe como Zeuxis previa a la muerte, como ocurrió después con Rembrandt, pero nos mira riéndose, nos mira diciendo yo me autorretrato riéndome, porque al final el destino para todos es el mismo. Cada uno nos hemos defendido como hemos podido y al final acabaremos de la misma manera. En el fondo, los artistas
Lo que buscan es atrapar el tiempo, y mostrarlo. Fijaos en Roman Opalka, este artista francés de origen polaco, que durante casi 40 años tuvo dos proyectos generales. Uno de ellos fue fotografiarse en el mismo sitio, con la misma iluminación, durante casi 40 años, de forma que, como veis ahí, pone 1965 hasta el infinito. Y vamos viendo cómo el físico va cambiando. Este autorretrato hace reflexión ya no del propio artista, sino de nosotros mismos. Cómo, según va pasando el tiempo, vamos cambiando no solo por fuera, sino por dentro. Todas nuestras experiencias, nuestro conocimiento, nuestro desarrollo, lo que va a conseguir es que en el fondo nos convirtamos en una persona que quizás no tiene nada que ver con la del principio, o quizás sí, porque es resultado de todo lo que ha ocurrido al mismo tiempo. Pero ¿cómo sería la conversación entre el último Opalka, casi con 90 años, y el primero que tiene casi 30? ¿Verdad? ¿Cómo sería esa conversación? ¿Quién, quién ganaría en esa conversación? El otro proyecto que se ve ahí en chiquitito fue eh, escribir el tiempo. De manera que fue sobre un lienzo todos los días, durante muchos años, fue escribiendo cifras y grabándolas en audio, llenando paneles enormes. Su idea era llegar hasta 7.777.777 como un número mágico, se quedó en 5 millones y pico. Pero en el fondo lo que está intentando es que reflexionemos sobre el paso del tiempo. El tiempo a veces nos hace pensar lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá después, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes somos de todos esos que están ahí? Bueno, pues el artista a través del autorretrato va a intentar reivindicarse, va a intentar aparecer, va a intentar experimentar y al mismo tiempo y fundamentalmente va a intentar reflexionar sobre el ser humano y sobre nuestra procedencia y en el fondo, como veis, el pintor se convierte en filósofo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero que en un futuro nos podamos ver en nuestra intervención de este tipo o de manera presencial. Un saludo.